Nehemías. Y el tema general que le hemos puesto, edificando el reino. Cuando hablamos de edificar el reino es nuestra comunidad. El reino de Dios pues es nuestra familia también. El reino de Dios es la sociedad donde nosotros nos movemos. Y en algún momento el personaje llamado Nehemías nos ha enseñado muchos elementos acerca de cómo podemos organizarnos y cómo podemos ser una gran comunidad que puede trabajar en armonía y en algún proyecto. ¿Se ha preguntado usted en algún momento, que todos en algún momento nos hemos preguntado sobre cuál es el propósito de nuestra vida? Como hablaba hoy parte de la lección. Bueno, algunos dicen, bueno, mi propósito es trabajar y graduarme, hacer dinero, comprar esto, comprar lo otro, y no está malo, ¿verdad? Pero, ¿será que solo eso será el propósito de la vida? ¿O tendrá algún otro proyecto que en los planes de Dios tiene para nuestras vidas? Hay personas que se jubilan bien temprano de sus trabajos laborales, pero dicen, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y se quedan como estancados. Pero en la obra de Dios siempre habrá algo que hacer. Entonces, Nehemías nos ilustra en ese pasaje. Ustedes recuerdan, para ubicarnos rápidamente en el contexto de Nehemías, Nehemías estaba preocupado por lo que le estaba pasando a la nación. Estaban los muros derribados, las puertas consumidas, y había una tristeza en el pueblo porque todo lo que estaba sucediendo. Recuerdan ustedes que los muros para esa ciudad eran protección, cuidaba de los adversarios, y eso colaboraba mucho para el cuidado de los vecindarios. Entonces, yo quiero compartir hoy sobre llamados a servir. Llamados a servir tiene que ver también con elementos que se hacen aquí dentro de la iglesia. Por ejemplo, tenemos hermanos que tocan los instrumentos. Ellos ya tienen un llamado, y es una manera de servir también a Dios, porque no todos tenemos la capacidad de ejecutar un instrumento, ¿cierto? Otros tienen la capacidad de cantar. ¿Cuántos nos gusta cantar? Nos gusta cantar, pero dirigir los cantos ya se necesita hermanos y hermanas que tengan ese llamado, porque ensayan, practican. Hay otros hermanos que también son llamados a servir a través de los discipulados. Cada maestro y cada maestra se prepara para dar una lección, y esa es una manera de servir. Hay otros hermanos que también les gusta hacer otras actividades dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, la Biblia dice que somos un cuerpo y que todos tenemos diferentes funciones. No todos somos manos, ni todos somos pies. Todos tenemos diferentes llamados a servir. Ahora, yo no sé si usted que asiste a la iglesia ha encontrado algún talento, un don que Dios le ha dado a usted para ponerlo al servicio de Dios. Es importante eso, hermanos, porque eso también rescata el propósito de nuestra vida. No solamente es trabajar en lo secular y hacer esto, y está bien, pero también el propósito es servir a nuestro Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de muchas maneras. A través de colaborar. Hay hermanos que colaboran, otros que les gusta asear. Cuando yo llegué a la iglesia del Nazareno, en la colonia Rodríguez, lo que me dieron la primera vez fue una escoba. Venga, hermano,
Hay mucho polvo aquí en la iglesia, como acaban la construcción y la estamos lavando. Me dieron una escoba y y agua para barrer. Y yo sé que en algún momento algunos hermanos no tienen ese talento o no les gusta. Pero la verdad que todo lo que se hace en la iglesia es servicio, llamados a servir. Y no importa si el que dice, bueno, yo soy más importante porque toco el instrumento, o el que canta, o el que da la lección. Todos son importantes en las manos de Dios. Entonces, Nehemías, en el capítulo 3, que me gustaría que lo leyéramos todo el capítulo. Bueno, yo lo hice que lo leyeran. De repente no se les va a quedar muchos nombres y muchos detalles, pero yo lo he leído como unas 20 veces para poder descubrir algo que nos pueda ayudar para edificar el reino de Dios. Eso es llamados a servir. Ahora, ¿cuál es el propósito de que Nehemías incluye los nombres de las personas, de todas esas personas? Tiene un propósito. El propósito es de que en comunidad, toda la comunidad estaba sirviendo. No había nadie de los que estaban ahí, de las personas que vivían, que no dejaron de trabajar. Todos estaban bien ubicados, sirviendo. Ahora hay otro elemento ahí en ese capítulo, que hay 10 puertas. Si ustedes se fijan, comienza con la primera, el primer versículo comienza con la puerta de las ovejas y termina también con el 32 con la puerta de las ovejas. Esas 10 puertas tienen un significado para lo que era esta nación. El significado de la puerta de las ovejas era donde entraban todas las ovejas que iban a ser sacrificadas para expiar los pecados. ¿Y quiénes lo recibían? Los sacerdotes, el sumo sacerdote. Ahí estaba Eliasib, que era el sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué lo recalca Nehemías? Que no importa la condición en que él estaba, que era un líder fuerte, un hombre que estaba llamado a presentar los pecados del pueblo y a expiar esos pecados que venían todas las personas y a sacrificar las ovejas. Y Eliasab comenzó también a trabajar, a servir en esa puerta que estaba ahí. Cada una de las puertas tiene un significado. No lo vamos a ver todo porque no nos va a dar el espacio, pero es importante lo que Nehemías aquí hace recalcar, que si una comunidad grande va a edificar una nación, todos tienen que colaborar, todos tienen que servir. Y ese es el mensaje, llamados a servir. Pero ahí, si ustedes ven, los nombres que aparecen allí tienen un propósito para hacernos recordar. Creo que este es uno de los capítulos más poderosos de toda la Biblia. ¿Por qué poderoso? Porque nos ilustra de cómo todos abrazando un propósito, un proyecto para la ciudad, vale la pena hacerlo. Entonces, edificando el reino. Ahora, ¿cómo lo vamos a edificar? Y eso es lo que nos enseña Hechos 1:8. Debemos comenzar, si nosotros queremos construir el reino de Dios, comencemos con nosotros mismos, con nuestras familias, conmigo mismo, con usted mismo. Si no construye su propia familia en el reino de Dios, va a ser más difícil, va a ser limitado. Pero ese es el mensaje que nos está dando Nehemías. Si vamos a construir el reino de Dios, comencemos por nosotros mismos, llamados a servir los unos a los otros. Claro, era un beneficio comunitario para toda la ciudad
y para protección de los adversarios que venían. Recuerden que estaban destruidos los muros. Ahora, Nehemías, en ese capítulo, en el versículo 5, siempre vamos a encontrar algunas personas que no quieren identificarse con la obra de Dios. ¿Qué dice el versículo 5? Si ustedes se fijan, e inmediata a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Estudiando el pasaje uno puede encontrar ahí quién eran esos. Eran los nobles que se hicieron a un lado. No vamos a servir, no le vamos a hacer caso a Nehemías. Pero ¿por qué lo deja Nehemías ahí ese pasaje, que es el único grupo que se hizo a un lado para no servir? Ahora, el primer grupo que nos presenta este capítulo es que todos estaban sirviendo. Si ustedes leen detenidamente, ahí hay dos palabras que son reiterativas: edificación y reconstrucción. Edificaron y reconstruir. Edificaron y reconstruir. Es decir, que todo un buen grupo de personas estaba haciendo su trabajo en los lugares donde le correspondía. ¿Cuál fue la estrategia que usó Nehemías? ¿Saben cuál fue la estrategia que usó Nehemías? Que los puso a servir cerca donde ellos vivían. Claro, ¿verdad? Porque donde estaban los muros desprotegidos, ellos podían asegurar y levantar, y de esa manera acompañar el trabajo. Nehemías, tenía la sabiduría de Dios. Ya le había pedido a Dios 5 meses atrás, le había pedido que le ayudara para restaurar llevar esa visión a este pueblo que estaba todo aturdido, estaba lamentándose, estaba sufriendo por lo que les había pasado. Entonces Nehemías dijo: no, vamos a usar este elemento para que todas las personas, comenzando, ahí estaban las personas que eran perfumeros, que trabajaban en proyectos de perfumes, que trabajaban en hacer aretes. Ahí estaban, los puso a trabajar a todos. Y nadie de ellos era constructor. Vamos a decir, nadie eran albañiles, ¿verdad? Porque levantaban piedras y las colocaban. Ninguno de ellos era albañil. Pero comenzaron a experimentar y a reconstruir para restaurar los muros y las puertas de ese lugar. Ahora, ese primer grupo, todos estaban involucrados en la visión de edificar los muros y reconstruir las puertas. Las puertas donde entraban, dice, habían 10 puertas ahí que estaban en ese pasaje. Cada puerta tenía un significado. Pero el segundo grupo, en el versículo 5, nos habla de que los nobles no se prestaron para servir. Es decir, se cerraron. Entonces, había un primer grupo donde todos estaban trabajando, todos estaban sirviendo. Nadie estaba sin estar ahí en la pereza. Todos estaban apoyando el proyecto de Dios. Pero los nobles no querían. Ahora, de esos dos grupos que están ahí, ¿dónde usted se ubica? ¿Dónde se ubica? ¿Dónde nos ubicamos? En los que nos involucramos en todo el servicio, aunque no lo sepamos. Aunque dice usted, bueno, a mí me gustaría dar clase para trabajar con los niños o con los jóvenes. Pero mientras usted no experimente y no pruebe, usted nunca se va a dar cuenta de que es apto para ese
talento o para ese servicio que Dios le está llamando, ¿cierto? Mientras usted no diga, bueno, yo voy a aprender a tocar la batería, mientras no se lance, nunca se va a dar cuenta si es bueno o malo para ese talento. Mientras usted dice, no predique, pues dice, yo voy a exponer la palabra de Dios. Mientras usted no se estudie, no se prepare, usted nunca va a experimentar si Dios lo está llamando para una posición de servicio en otro ministerio dentro de la iglesia. Mis hermanos, qué importante es encontrar el propósito para el servicio que Dios le ha llamado a usted. Si usted no lo ha encontrado, hoy puedes pedirle al Señor y decirle, Señor, yo quisiera servirte en una posición más allá de lo que estoy haciendo. De repente usted dice, no, es que todavía me falta. Van a pasar los años. De repente va a venir el Señor o el Señor se lo va a llevar y usted decir, no, Señor, es que yo estaba esperando que me dieran un chance. El chance siempre lo tenía. Que nunca se dispuso a aprender, esa es otra cosa. Pero lo importante es que todos y todas somos llamados a servir como lo estaba experimentando Nehemías. Puso a servir a todos en las capacidades, hasta las mujeres estaban trabajando ahí. Ahí aparece que unas mujeres estaban trabajando pegando ladrillo. Así es de que nadie se le escapa a Nehemías los nombres, porque son importantes que aparezcan los nombres de cada una de esas personas para recordarnos de que sí se pueden hacer cosas grandes cuando estamos unidos en un proyecto que es edificando el reino de Dios. Cuando edificamos el reino de Dios, lo estamos desarrollando a través de eso. El primer grupo todos estaban trabajando, pero había un grupo, el versículo 5 dice, los nobles. Los nobles no decidieron trabajar. ¿Le ha pasado a usted en algún momento eso? Hoy no quiero, yo vengo a la iglesia, pero no quiero servir. Y de repente tiene un talento. Hay hermanos que tienen talento para ejecutar instrumentos y no lo están usando. Hay hermanos que tienen talento para cantar. Yo quisiera, yo cuando estaba en Costa Rica estudiando, tenía un excelente maestro de música, especialista él. Tenía una licenciatura, maestría en música en Costa Rica. Entonces yo tenía que llevar una clase. Entonces llevamos una clase música sacra y música y canto. Entonces él me dijo, mira, para cantar no te veo, me dice. No tenés fuerza para cantar, pero sí, dale para tocar. Entonces estuve aprendiendo piano. Pero lo dejé. Pero ¿cuántos hermanos y hermanas tienen esa capacidad? Que lo pueden desarrollar. Y es una manera también de ¿qué? De servicio a Dios. Llamados a servir. En cualquier área que usted desee, la iglesia, el Señor no le cierra las puertas. Pero como los nobles, los grandes de aquel que aparecen ahí en el capítulo, ellos dijeron no nos vamos a involucrar. Dejemos que Nehemías haga eso. Mientras todos estaban trabajando, todos estaban sirviendo, los grandes estaban relajados. No querían. Ese es un segundo grupo. Pero hay un tercer grupo que aparece ahí en el pasaje. Si ustedes lo leen detenidamente, lo van a encontrar. ¿Dónde está? Está vamos a ver la siguiente, en el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20?
¿Qué nos dice ese versículo? Que hicieron otro más, caminaron otra milla más y terminaron la parte que les correspondía y trabajaron más. Hay quienes dan la milla extra para el servicio de Dios. ¿Quién, en el caso de ellos, dieron la milla extra? ¿Cuántos de nosotros podemos decirle así como hacer la mía extra? Y en el otro versículo, el versículo 27, también aparece otro grupo que dieron la mía extra en el servicio del proyecto de construir las puertas y los muros. Hicieron otro. Mis hermanos, en el servicio, en el llamado al servicio de Dios, nos vamos a encontrar con diferentes situaciones. Pero no perdamos la perspectiva de que estamos construyendo es el reino de Dios. Y cuando construimos el reino de Dios, van a haber altos y bajos. Pero nos enseña Nehemías ahí que ellos dieron la milla extra. La pregunta para todos nosotros: ¿qué lecciones nos vamos a llevar en esta tarde? Eliasab era demasiado bueno, era el sumo sacerdote, pero él se bajó también a trabajar con los albañiles de aquel momento para pegar bloques o piedras. Estaban trabajando a la par, hombro a hombro. No importa la posición en que nos encontremos. Es que yo soy aquí. No, todos somos llamados a servir, no importando la posición y la condición que tengamos, porque Dios tiene un propósito en nuestra vida para el llamado. También ahí estaban los comerciantes, los que se dedicaban a mercadear ahí, porque dentro de la ciudad habían mercaderes, habían personas que se dedicaban al comercio. Recuerden que era negocio cuando traían ovejas, cuando traían pescados, etcétera. Entonces era un grado de asignación que Nehemías les había encomendado a cada grupo, pero ellos se adaptaron al servicio que se le había asignado. Aquí, mientras otros dieron la mía extra con todo el deseo y con toda la fuerza, lo desarrollaron el proyecto, cada uno en el lugar donde le correspondía. Mis hermanos, Dios nos ha llamado a servir. Y si Dios nos ha llamado a servir, ¿qué deseamos nosotros? Poner ese talento, poner ese don en las manos del Señor. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ver a sus hijos, sus hijas sirviendo en diferentes posiciones en esta iglesia? ¿Cuántos les gustaría verles? ¿Cuántos de ustedes les gustaría verse también, ya que no sean sus hijos, sino usted sirviendo en otra área de la iglesia? Bueno, entonces aquí tenemos una buena lección. Número 1, todos estamos involucrados a edificar el reino de Dios. Y podemos comenzarlo con nuestra propia vida. Comencemos por nosotros mismos, edificando nuestra vida al llamado al servicio. Dios nos llama a servir. Nehemías comenzó solo, pero después involucró a todas las personas. 2, mis hermanos, vamos a encontrar en la iglesia y en todo lugar personas que nos van a involucrar en el servicio. No los condenemos ni les critiquemos, solamente oremos. Vamos a encontrar todo tipo, como yo lo encuentro en diferentes iglesias que he asistido, personas que están contentas con traer sus
200 libras, 150 libras y se sientan en la silla y se van. Y ese es el ministerio de ellos. No estoy diciendo porque así es, ¿sí o no? Dice, bueno, pero cuando digo yo peso, ya estoy llegando a 170 yo. Me fui a pesar y me dijo, ya está a 3 libras de que esté en exceso de peso. No digo. Pero no es nuestra tarea venir y solo irnos. Queremos, ¿cuántos de ustedes les gustaría decir, yo voy a cantar? Yo quiero servir en esta área. ¿Cuántos de ustedes, yo quiero tocar un instrumento, quiero verme ahí cantando? Sí cantaba ante el mundo, pero ahora quiero cantarle al Señor. ¿No es bonito eso? ¿Y cuántos de nosotros podemos dar la mía extra? Como lo hicieron en el versículo Barú y en el versículo 27, que hicieron otro tramo más allá de lo que les pidió. Yo creo que aquí estamos. Cada uno de ustedes analícese en esta hora y dígale al Señor, Señor, yo quiero, tú me has traído a esta iglesia y quiero ponerle el mejor proyecto de mi vida. Yo estoy ya terminando mis años, pero quiero servirte en algo que no lo he hecho en mi vida. Hoy puedo decidir, hoy puedo avanzar y hoy puedo decirte, Señor, aquí estoy. ¿Cuántos de ustedes les gustaría decirle, aquí estoy, Señor? Aquí estoy para hacer tu obra. Eso, Napo, da un ejemplo, un Napo aquí, todo terreno. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor. Hable con el Señor y dígale, yo quiero servirte, Señor. Yo quiero prepararme para servirte en una posición más fuerte. Ayúdame. Hable con el Señor. Padre bueno, en esta hora, gracias, porque tú nos has convocado, no importa el título que yo tenga, no importa el grado que tú me has dado, que he logrado a través de mis estudios, etcétera, etcétera. Yo quiero servirte. Quiero aprender a servirte. Quiero ser parte de esa comunidad que un día que ya no esté en esta tierra, me recuerden, así como estamos recordando este pasaje que fue escrito hace más de 3000 años y hoy nos está recordando, nos está haciendo ver que sí se pueden lograr grandes cosas en tu reino, trabajando en comunidad, trabajando unidos, trabajando en armonía. Gracias, Señor. Vamos a encontrar siempre personas que no van a querer involucrarse. Nuestra tarea no es condenarlos, sino seguir adelante el propósito por el cual usted nos ha llamado a servir. Y Señor, si usted nos da las energías, nos da las fuerzas para hacer la mía extra, celebramos, Señor, en nuestra vida. Gracias por mis hermanos y hermanas que están ahí. Gracias por, una vez más, ayudarnos a entender que estamos aquí con el propósito de servirte. Bendice a mis hermanos y mis hermanas que hoy van a tomar decisiones fuertes en sus propias vidas y que todavía tú nos estás dando los espacios grandes para poder hacer cosas grandes en tu reino. Quizá aquí podrías haber alguien que saldría un buen músico, un buen ejecutor de instrumentos, un buen hermano o hermana que cante, un buen maestro, una buena maestra, un buen predicador, un buen pastor, un buen siervo tuyo. Pero para llegar a eso, tengo que consagrar mi vida, como lo hicieron el sumo sacerdote Eliezer, que se consagró, trabajó, se humilló y dijo, aquí estoy. Tú me has llamado a ser el profeta de esta nación para expiar, presentarte los pecados de todo este pueblo,
pero hoy me humillo a trabajar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos acercarnos más a ti, Señor? Gracias. Gracias por mis hermanos y hermanas que están tomando decisiones en sus propias vidas. Guárdalos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, porque tú nos has llamado a servir. Bendice a mis hermanos durante esta semana. Tráenos a las reuniones de oración los miércoles. Tráenos a las reuniones de discipulado. Tráenos, Señora, a aquellas capacitaciones que tenemos en el seminario. Tráenos, Señor, para aprender a servirte en una manera más profunda de lo que hemos estado haciendo, para que tu reino sea edificado, comenzando con mi propia vida, comenzando en el hogar, comenzando en la comunidad de la fe y comenzando en la comunidad donde está mi domicilio. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.